camarados para no tener problemas con el lenguaje no sexista. Pero miren, un abrazo grande, antes de cualquier cosa, a don Negro Veras. Don Negro Veras tuvo un problema, hay una reacción adversa a un bendito medicamento y lo tienen en observación en el HOMS. Ya está estable, pero cuando se tienen 87 años hay que añoñarlo, don Negro, déjese querer, déjese querer. Toda precaución, usted tiene 87 años, don Negro Veras, toda precaución es poca. Así que tranquilo, tranquilo, sus libritos, que lea mucho, descanse, porque hay que cuidar mucho a Negro Veras, que es un referente ético y de amor por la democracia y por el país. Sobre todo un referente ético, subrayo eso. Pero miren, una cosa interesante es que recordemos qué es este asunto de la USAID. La USAID es una agencia del poder americano, del Estado americano, de Estados Unidos. Uno tiene todavía la vaina de decirle a América, de Estados Unidos, que está encargada de distribuir la mayor parte de los fondos en ayuda exterior no militar. Subrayen lo de no militar. Esto se ofrece a países receptores donde los Estados Unidos les conviene mantener cierta influencia y trabaja, como se conoce aquí, en las áreas económicas, agrícolas, sanitarias, políticas y humanitarias. Esa es la USAID. Aquí una buena parte de los ministerios tienen algún tipo de proyecto en lo que tiene que ver con la mujer, lo que tiene que ver con salud, en el Ministerio de Salud Pública, en educación, en el Ministerio de Agricultura hay mucho, desde aquel programa PL 480, desde los fondos para establecer el Sistema Nacional de Extensión Agrícola, en todas esas áreas estaba la USAID. Y recuerden aquello de el trigo, el aceite de los años 60 de Alianza para el Progreso. La Alianza para el Progreso fue la respuesta del presidente Kennedy al surgimiento del gobierno de Fidel Castro, que ya en el 61 se declara comunista y adscrito a la influencia de la Unión Soviética. Entonces, esa USAID es el instrumento por excelencia de lo que se llama el poder blando de los imperios, incluido el imperio norteamericano. ¿Qué es eso de poder blando? Bueno, el término fue creado en los 90 por el profesor Knight, un profesor de Harvard, y remite a todas esas acciones que hace un gobierno, pero desde la cultura, desde la parte ideológica, desde los medios culturales en sentido general, con el lenguaje y los métodos diplomáticos. ¿Para qué lo hace? Bueno, para tener influencia en las decisiones de ese país y del gobierno que está al frente de ese país. Es decir, que siempre la solidaridad de la Unión Soviética en su momento, de Cuba en su momento, de Venezuela en su momento, de China, Unión Europea, todos esos programas que mantiene, igual que la USAID mantiene el Centro de Cooperación de España, de la Unión Europea, todo eso responde al poder blando. Atrás quedó la época del poder duro. ¿Cuál era el poder duro? Bueno, ustedes recuerdan, en 1916 nos enviaron los Marines y tomaron el control y comenzó el proceso de norteamericanización en términos culturales de la República Dominicana. Eso se selló con la segunda invasión en 1965. A partir de ahí nos fuimos agringando y se aceleró el proceso de transculturización norteamericana. Recuerden que en el año 65 aquí no había una emisora importante que no tuviese para poner un ejemplo, un programa de música mexicana. Y nuestros vínculos con el resto del mundo eran mayores porque había de todo. Entonces, bueno, venía el radio alemán, tenía el prestigio. De repente nosotros nos fuimos agringando. Y luego
vino la emigración dominicana y las cosas llegaron a donde hemos llegado, donde ya hay una dependencia, que hay un excelente trabajo hoy en el periódico El Día, que muestra con datos del Banco Central nuestro nivel de independencia. Turismo. ¿Qué tienen en común turismo, minería, zona franca, remesa? Que en su inmensa mayoría vienen de Estados Unidos. Ahora, ¿dónde está el tema? Bueno, que el señor Trump ha decidido acabar y desprestigiar a la USAID. Pero es una torpeza del señor Trump. ¿Por qué? Porque el señor Trump es tan imperialista o mucho más que todo lo que hemos tenido adelante en el pasado. Todo lo contrario, él ha vuelto aquello del destino manifiesto, que quiere decir que ellos se creen que Dios le dio el mandato a los señores gringos de dirigir el mundo, y meten ahí la religión, y entonces en un momento así tú de repente desprestigia el brazo operativo del soft power, es decir, tu política de acercamiento para tener influencia en un país con acciones diplomáticas, acciones de solidaridad, financiación de acciones. Por eso aquí, por ejemplo, yo recordaba el otro día que aquí se creó una cosa que se llamaba la observación electoral de participación ciudadana, que llegó un momento donde tenía tanta o más credibilidad que la propia Junta Central Electoral. Recuerden la época de los comités de notables, no lo olviden. Ahora, ¿de dónde viene lo de observación electoral? ¿Y de dónde salió cada dólar para la observación electoral? Un acto de solidaridad de los Estados Unidos con la democracia dominicana. Sí, pero de repente, como el que paga manda, eso lo aprendí yo en mis años de agrónomo en el campo, el que paga manda. Entonces, a partir de ahí tú tenías un brazo operativo directo en la democracia dominicana, en el día a día de la democracia dominicana. Y no solamente en eso, yo le decía, el sistema de extensión agropecuaria, PL 480. En salud pública, todos esos proyectos de vacunación, donación de vacunas, actos de una solidaridad de pura madre, que hay que agradecérselo. Aunque todo esto tiene un fin político, pero hay que agradecérselo, como uno le agradece, qué sé yo, a uno lo he invitado a muchísimos talleres diplomados fuera del país, Naciones Unidas, Unión Europea, OCDE. Bueno, muchísimas gracias. A mí nunca me han invitado, la embajada nunca me ha invitado a ninguno, pero me pudo haber invitado y yo hubiese ido. De hecho, ahora con esta crisis se suspendió un excelente taller que se iba a hacer para el tema de la desinformación. Sí. Y se suspendió. Y yo, la verdad es que no asistí, pero cuando Rosario me envió la información, la intención era asistir. Pero insisto, este es el poder blando y así se manejan los imperios. ¿Dónde ha estado el error? Que es que Trump se le olvida que lo que tiene que ver con la cultura, lo ideológico, lo político, las tradiciones, todo esto es una pequeña parte de los fondos de la USAID. Entonces, en la medida en que tú desprestigias la USAID, la desprestigias. En este momento de desprestigio, le quitas todo lo que huela a progresismo, a solidaridad, defensa, violencia contra la mujer, el trabajo que hacía Pro Familia defendiendo a las mujeres, educación, todo aquello que remite un poco a la idea de la defensa de las minorías, el tema de los migrantes, los derechos humanos. Esa es la partecita que le ode con H al gobierno del señor Trump. Pero esa es una pequeña parte de lo que es la USAID. Entonces, Trump, con el aliado de Mons, Trump está eliminando la credibilidad de su instrumento de soft power, de poder blando, que es el que uno prefiere. Gobiérname, agarra las ONG, tú propiciaste la construcción de una sociedad civil que directa o indirectamente depende de ti, y así nos vamos tirando contigo, porque la dependencia está ahí.
y gane mañana Leonel, Danilo, Juan Ariel, Margarita, Yayo, qué sé yo, quien sea, se tiene que adaptar a una realidad de un país que los 4 pilares de su economía dependen de los Estados Unidos. Entonces ahí viene la genialidad. ¿Cuál va a ser el más inteligente de todos esos que yo mencioné? Pero ¿dónde está la preocupación? La grave preocupación. Y se resume en una pregunta. Si el gobierno de Trump, con esa oligarquía financiera detrás de él, Bezos, Amazon, Zuckerberg, Meta, Facebook, Instagram y el impresentable señor Elon Musk, si este señor se está dedicando, ha tomado la decisión y así lo está haciendo, de desacreditar el poder blando, viene la pregunta. ¿Es que el gobierno de Estados Unidos, que se inició en enero 20, va a volver al poder duro? Esa es la gran pregunta que hoy no tiene respuesta. Entonces vamos a esperar qué ocurre. Pero de que preocupa, preocupa. Porque uno siempre va a preferir el soft power, la A&D, el apoyo a tal o cual cosa, la solidaridad y tener influencia casi determinante en el país antes que volvamos a aquellos marines yanquis de nudoso pañuelo que decía Pedro Mir. Que volvamos a las invasiones que luego del 65 nos dejaron a Mitrione, ¿era que se llamaba, Cristian? Mitrione. Dan Mitrione, aquel señor que preparó las hordas balagueristas de los 12 años para salir a asesinar a los héroes de abril de 1965. Por eso en el 78, cuando llegó el PRD, no había a quien matar, apresar o torturar, porque se había matado a todo el mundo, a todo el que era un peligro. Entonces, la preocupación es, si tú estás desprestigiando tu poder blando, tu soft power, ¿es que estás pensando volver al poder duro?